¿Para qué? Voy a grabar. Lo digo básicamente porque de lo que se trata básicamente, y pienso que es fundamental y clave, es en primer lugar dimensionar, pero el segundo paso de visibilizar tenemos que hacerlo de una forma muy gráfica y tenemos que mostrar la realidad, ¿no? De que hay una migración, esta migración en el plano también de la mujer es una migración que está muy condicionada en su trabajo y en su acceso al mundo laboral. También hablábamos de la vulnerabilidad y esto también tiene que ver con lo que podemos sacar como dato, ¿no? La población española autóctona envejece, esta población española autóctona que envejece, y lo explicaba, ¿no? Es cuidada por un colectivo de gente. Este colectivo de gente que cuida a esta población que envejece no es un colectivo nacional español, sino que suele ser latinoamericano. Este colectivo de cuidadoras latinoamericanas, básicamente, también se hace mayor. Como estamos hablando de que este colectivo vulnerable español necesita, pues, desde cambios posturales a determinados trabajos, las personas cuidadoras, a medida que se hacen mayores, también tienen situaciones de vulnerabilidad. Esto genera una especie de círculo vicioso, de una complejidad. Todo esto hay que analizarlo, hay que verlo, hay que generar estadística, hay que hacer una fotografía, hay que traducirlo, hay que llevarlo a Pilar Solanas para que ella, pues, nos ayude y nos apoye con el tema de las tarjetas cuidadoras. Es decir, que tenemos un trabajo muy bonito. Yo aproveché ayer para empezar ya a lanzar pequeños dardos para ir abriendo caminos que luego, cuando hayamos hecho el camino, digamos, generalista, más, diríamos, más de trabajo de campo, con datos, tengamos el otro camino, el de la visibilización, mucho más abierto. Nada, simplemente Bien. comentar, apuntar un poco esta idea, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, muy bien, te felicitamos, te Qué bueno. agradecemos y bueno, Sí, vamos sí. hacia adelante, vamos a ver si se logran todas esas cosas. Jordi, hoy Raquel no puede estar con nosotros, pero claro, no va a importar muchísimo porque Elena es la que lleva toda la batuta en este proyecto y bueno, lo importante es que ella te plantee, bueno, nos plantea a todos, bueno, por dónde va, en qué estado está ahorita el observatorio. Bueno, mira, Vale. Jordi, un poco tú conociste el papel original, aquel que hicimos, en el cual Sí. incorporamos, digamos, como los objetivos gruesos del proyecto, los que se mantienen igual dentro de este rango que estás hablando de dimensionar, visualizar y después impactar sobre otros actores. Yo he hecho un resumen, digamos, de cuáles pueden ser los posibles componentes del observatorio. Eso te lo voy a hacer llegar en lo que lo termine y en lo que lo termine porque me falta completar algunas cosas y hemos establecido algunos vínculos porque al revisar yo hice una exploración de la información disponible, porque sin información no podemos avanzar, o sea, información suficiente que nos permita emitir un juicio sobre lo que efectivamente está pasando, o sea, conocer la realidad más a fondo. Y hemos conseguido apoyo en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Bato Oliva para que nos ayuden prestando pasantes que puedan colaborar con la captura de información que estamos haciendo. Cuando te pase el documento verás que va a decir perfil del inmigrante con su caracterización, de manera de conseguir todos aquellos datos hasta donde sea posible que tengan que ver con el tipo de actividad que realizan, el empleo, la edad, el sexo, inclusive el sitio donde viven en Cataluña, porque nos parece importante graficar a futuro en el observatorio o a través del instrumento que podamos, la distribución territorial y el peso territorial que tiene, de manera que cada ayuntamiento pueda ir definiendo o podamos proponerle políticas con respecto a el tipo de población que tienen allí. O sea, hasta ahora yo he logrado, revisando, conseguir la distribución de la población en los distintos ayuntamientos de Cataluña y por edad, por sexo y por nacionalidad y poder diferenciar
cuáles son los mayores volúmenes que se consiguen en Cataluña. ¿Qué es un dato? ¿Cuál es el dato que nos ha costado más? El poder saber los oficios y la actividad que realizan. Este dato había hablado Ana María con una persona que trabajaba en la Generalitat, que podría quizás suministrarnos información sobre este tipo o ver si conseguimos investigación de segunda mano que pueda aportarnos información sobre cuáles son las actividades que realizan, además de la de cuidadora que tú señalas, porque hay una gran variedad dependiendo inclusive del sitio donde se ubica en Cataluña. Es hasta ahora lo que yo he conseguido, pero no tenemos un volumen suficiente de información como para poder eh, graficarlo y representarlo, ¿no? Esto, Quizás con los datos, si os dime. parece, con el documento que me mandes, yo voy a hacer una petición a Silvia Carrasco, que es investigadora de la OAB de Migración Ujú, Latinoamericana o Migración en general, y creo que ujú. estos datos puede ser que ella nos los facilite. Yo ya se lo dije a Ana María y a Raquel que había una persona que creo que podía darnos un golpe, darnos una mano en ese sentido, que es esta mujer Silvia Carrasco. No sé si os Perdón un pasé el perfil. momentito, pero nosotros tuvimos una reunión con las personas de la UAB. ¿Estaba la Silvia Carrasco? No, 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 ok, no. Hombre, mejor. No, Silvia estaba Carrasco. Sonia Parelli, estaba Decidme, Romina, de la UAB, ¿quién estaba? estaba Sonia Parelli, creo que es el apellido, y Parelli. Romina, sí, Parelles. y Romina, que es la encargada de las pasantías. Ellas están muy en contacto y yo estoy tutoreando a una de las pasantes que nos va a ayudar a la captura de información en los distintos ayuntamientos. Información que Es existe a importante, través ¿eh? del padrón. A través del Me, padrón podemos, dime, me habéis dicho Sonia Paredi y Romina. no, Parelles. no, no es Paredes. Parelles. Ah, vale, Parelles. Ujú. Y el apellido de Romina, Ana María, lo tienes a mano allí. Si Bueno, no, yo haz te lo una cosa, busco. Sigamos Ana María, conversando y yo se los busco. me buscas Si no los te lo, nombres y apellidos exacto, y Ok. me los pasas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que quiero ver es si Silvia tiene muchísima información y es una persona que es una experta. Entonces, si se puede añadir al grupo, al menos le puede dar un golpe de mano para desde la OAB tener esa información, ¿eh? Mejor, Más que mejor. nada era claro. eso. No, lo ideal sería eso, que pudiéramos tener información ya procesada para ganar tiempo, porque la información que estamos recogiendo es a partir del padrón municipal, y este padrón municipal aparece bastante desagregado en lo que se refiere al perfil del migrante, pero no dice nada ni en cuanto a su formación, ni en cuanto a la actividad que desarrolla, y quizás ese dato pueda tenerlo otras entidades que trabajen más el tema de migración propiamente dicho, como dices tú. Entonces, si lo conseguimos, ya con eso uno puede hacer una buena Aquí exposición. hay un trabajo de campo importantísimo que es Ujú, el trabajo que pueden hacer estas becarias o las que están haciendo el bastante. TFG, el trabajo, pasantes, las que hacen Ujú, el trabajo final de grado, lo que sea, porque sí, el aspecto formativo y el aspecto de actividad que desarrollan, como apuntabas, está muy vinculado a los informes de servicios sociales que se van generando municipio por municipio. Yo, exacto. yo lo que haría incluso es, como propuesta, yo estoy lanzando ideas, hacer una primera exploración metodológica con Ujú, algún ayuntamiento, es decir, que alguna de estas personas de la OAB que puedan ser pasantes hagan una exploración metodológica en algún ayuntamiento diciendo, oye, nosotros necesitamos de vuestro ayuntamiento que a través de las trabajadoras sociales o de la plataforma o el método que tengáis de recogida de datos nos paséis información sobre, aparte de la ubicación, nacionalidad, sí, sí, procedencia, etcétera, qué sí, que eso, formación y qué actividad se desarrolla. Es una idea, ¿eh? exactamente, exacto. Sí, sí, me parece bien porque como igual va a tener que ir a recoger en cada ayuntamiento, pues se puede complementar con el conjunto de información que estaríamos solicitando, de manera de tener un perfil completo, porque lo que sí ya está procesado en los distintos ayuntamientos, inclusive la edad, eh, el sexo,
la ubicación territorial y una cuestión que yo creo que es relevante a propósito del tema demográfico es el arraigo de la familia, es decir, quiénes vienen con su familia o quiénes están en familia y quiénes están solos, porque los que están solos tienden más a moverse que los que están en familia Claro. tienden a instalarse. En la mayoría de los casos, por ejemplo, hemos averiguado cuestiones bien interesantes como que las estrategias migratorias no son las mismas para Sudamérica, por ejemplo, que para Centroamérica. En Centroamérica el hombre tiende a ir a Estados Unidos y la mujer tiende a venir a España, de manera de que el que consiga mejores oportunidades, pues se establece primero, mientras que Sudamérica es la mujer la que tiende a venirse primero y después tiende a venirse el hombre. Entonces encontramos un volumen de féminas mayor en general que de mujeres. Ahora, no sé si también hay alguna relación, porque no he podido verlo, entre el sexo y la ubicación territorial. O sea, si hay alguna variación con respecto al sexo en el territorio, o si hay alguna semejanza en la conducta, porque creo que es como muy importante conocer cuáles son las estrategias migratorias que utilizan las personas para poder definir un curso, un camino en relación con integración, con interculturalidad, con una serie de elementos que facilitan el arraigo, facilitan la integración y facilitan la aceptación y el evitar el que se configuren guetos, que es uno de los temas que Sí. también yo considero que es vital en este caso, fomentar la interculturalidad y como un elemento también de combatir la pobreza, porque pobreza con pobreza se fortalece, mientras Sí, que sí, si yo abro las brechas hay posibilidades culturales de enriquecimiento muchísimo mayores. Bueno, esto es más o menos por dónde vamos. Hay algo que me llama, que estoy empezando a trabajar en este momento, que es agarrando cada uno de los que he llamado componentes del observatorio y tratar de ver cuál sería el resultado esperado para cada uno de esos componentes. De manera que podamos saber si trabajamos este componente, qué queremos como resultado de eso. Y hay otra cuestión que me tiene inquieta, que es que lo podemos hacer después que tenga ya el borrador de anteproyecto listo, o por lo menos esbozado, que es la estrategia de arranque. Cómo arrancar, por dónde arrancar. Me parece bien importante los objetivos que tú planteas, porque efectivamente estamos en el proceso de dimensionar, de visualizar, pero tendríamos como que definir con más claridad quién es la población objetivo a quien se lo vamos a entregar, o sea, quiénes son nuestros beneficiarios, digamos, y cuál es el resultado que queremos de cada una de las acciones y ver cuál es la que tiene mayor viabilidad, porque hemos incorporado, como vas a ver cuando lo leas, desde integración cultural, es decir, cómo hacer intercambio y promover la participación cultural en los ayuntamientos, hasta qué tipo de actividad tienes, cuánto talento senior efectivamente hay, cuánto talento intermedio, tratar como poder discriminar qué es lo que la migración puede aportarle a Cataluña y qué es lo que Cataluña podría definir políticas para sacarle mayor provecho a Bueno, ese, aquí a ese fenómeno. tenemos que hacer yo creo que también un camino paralelo, y es identificar la realidad. Ujú, Es importante esto, porque es un tema que yo le estoy dando vueltas hace tiempo, ¿no? Es ujú, decir, ¿cuál es la realidad de la migración versus el crecimiento ujú, natural de la población ujú. autóctona? Es decir, cómo Sí. en segunda, tercera o cuarta generación va a haber una sustitución, si seguimos con este índice de natalidad. Porque, Ujú. desengañémonos, por ejemplo, estamos hablando de migración latinoamericana, pero por ejemplo, Sí, el otro sí. día me decía un abogado amigo mío, empresario en Vic, me decía, el año pasado en Vic, de primera generación nacieron
es decir, hijos de migrantes musulmanas, Sí, sí. fueron el 52% de los nacimientos en Vic. Pero esto estamos hablando de primera generación. Segunda generación serían ya niñas que nacieron aquí o mujeres que nacieron aquí hace 25 años, 20, 25 Exacto. años, que han sido Y que madres. ahora, Y que sería ya de segunda generación, pero siguen siendo musulmanes, siguen siendo gente con una mentalidad muy diferente. muy diferentes. Sí, perdón un segundo, es que me están llamando, un segundo, solo un segundo. No, 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 no hay problema. Pero la Qué Romina interesante es este tema. súper, Este es un tema súper, apasionante, de verdad. súper, porque es comparar, ¿no? Sí. Sí. Las inmigraciones y por lo tanto, No, bueno, es apasionante. A mí me encanta, de verdad. Y ojalá y podamos sacar, aunque sea la cuarta parte de lo que nos estamos proponiendo. pero Yo Elena, creo que es muy las importante. migraciones es un tema, Sí. pero súper importante en todas partes del mundo. Bueno, Sí, imagínate sí, tú lo que sí. está No, pasando claro, porque hoy. la movilidad es demasiado grande hoy en día. Hay algo que le voy a plantear a él y que también se lo voy a plantear a ustedes, que es como eh, más desagregado, que tiene que ver con el origen de los migrantes. Por ejemplo, hay muchos que son inmigrantes retornados, de hijos de retornados, o sea, hay otros que son nacionalizados y esos no aparecen clasificados como migrantes. ¿Cómo hacemos en esto? ¿Entiendes? Pero bueno, Eso aparecen, planteaselo, yo por pero ejemplo aparezco ya como español, tú apareces como español. claro. Eh, Todos los que hemos sido No, nacionalizados. pero nosotros somos Es inmigrantes. claro, pero no tenemos cómo identificarlos en las estadísticas, porque los que aparecen como migrantes son los que no son nacionalizados. Pero Aparecen con su nacionalidad y de no se origen. pueden disgregar, o sea, no hay una data de Eso es lo que había persona que que buscar, tenga ver doble personalidad, doble doble nacionalidad, nacionalidad. sí. Sí, podríamos hacerlo, pero eso requeriría una investigación, que es lo que yo me estaba planteando con una de las pasantes, hacerlo como una especie de piloto con la población que va a Canova de todos los grupos, de todos los cursos, de todos, o sea, tratar de preguntar quién viene, un poco hacer un piloto pequeño y si podemos con alguna otra asociación aliada que nos pase información, por lo menos tener una idea, porque yo decía, bueno, está bien, los migrantes que aparecen registrados como migrantes en el padrón son los que están nacionalidad uruguaya, tal, hondureña, venezolana, tal, pero por ejemplo ya yo aparezco como española, tú apareces como española, Raquel aparece como española, entonces ahí hay como, es Y como otro ahí fenómeno interesante, falta cantidades. muchísima gente, porque además no son personas que han cumplido los años estando aquí, sino que muchas de ellas ya venían con su Ya nacionalidad, venían, que son exacto, con hijos o doble nietos exacto, de Ay, españoles como mis sobrinos. Mis exacto. sobrinos todos son españoles. Y ya volviste, Jordi. A ver, un segundo, ¿eh? Ah, no, está bien. Vale, ya está, ya está. Sí, ya volví, ya volví. No, Pues estaba planteando otro tema que me ha estado dando vuelta en la cabeza, que tampoco lo va a encontrar uno en las estadísticas y se me ocurría que hiciéramos una encuesta piloto en sí, relación con el tema de los retornados, ¿verdad? Que tienen sí, doble nacionalidad, de los nacionalizados, que ya no aparecen como migrantes, ya no sí, aparecemos, sí, sí, mejor sí. dicho. Nosotros aparecemos como nacionales españoles, aunque somos migrantes. O sea, ¿cómo obtener esa información que podría ayudar muchísimo? Porque el retornado trae una cultura mezclada, que tiene mucho peso, al menos en el caso de los venezolanos, es muy marcado el hecho de que haya una inmensa cantidad de la población que tiene origen venezolano, italiano, venezolano, portugués, Sí, venezolano, sí, sí, español, sí. básicamente. O sea, es como muy grande el volumen de población en Venezuela, que era un país despoblado en los años 50 y que se llenó con la migración europea. No sé si es el caso de otras nacionalidades y eso sería como interesante porque son factores culturales que pesan diferentes. No es lo mismo una población peruana con peso indígena que el de nosotros que no tenemos casi ninguno, por decirlo de alguna manera.
Entonces, esos son datos como de los perfiles culturales que no sé dónde lo podemos conseguir, no tengo la menor idea, aunque no lo consigamos de primera entrada, a lo mejor no se consiguen de inmediato, o a lo mejor le planteaba a Ana María, podemos hacer como una especie de piloto, de estudio piloto, entre distintas asociaciones o agrupaciones de migrantes y entre la población que tiene Carnova, como para hacernos una idea del peso que tiene los migrados con origen español y los migrados nacionalizados eh, y los que no han obtenido la nacionalidad, porque hay las tres figuras. Claro, Hay personas que no sé. es que, Jordi, la cantidad de personas que han migrado y que que ya son españolas, no están registradas en esa data, ¿sabes? Y somos No, muchos, somos muchísimos, porque no solo tienes que haber pasado todos los procesos de regularización y el pasaporte, sino que mucha gente ya viene con su gente que son hijos con o su, nietos y que ya tenían su pasaporte desde hace tiempo, pero están recién llegados. Y esa gente no está registrada como inmigrante. y sin Es embargo decir, lo son. ni Elena, ni Raquel, ni yo estamos cuantificadas allí. Exacto, nosotros somos españoles, de acuerdo al censo. Es que yo veo que aquí la pedagogía que podamos hacer a la hora de mostrar de una forma clara esa doble dirección, ¿no? Es decir, Ujú. hubo una época, es decir, hay que hacer un relato de esto. Si no hacemos un Sí, relato, nos podemos quedar con el dato. sí, Y sí, el dato sin relato, no dice nada. el texto fuera del contexto es un pretexto, ¿no? Ujú. El dato fuera del relato puede quedar como un dato frío, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir y arrancar en su origen, porque yo he estado en Venezuela y he estado en Argentina, he estado en Chile, he vivido en Perú. Claro, un momento histórico en España determinado, una migración que se va a América, a hacer las Américas, una Ujú. realidad que se instala con sus orígenes y ahora invertimos el valor, ¿no? Es decir, Exacto. una gente con una realidad que viene aquí, entonces dices, ¿dónde está la migración? ¿Qué es la migración? Entonces, si tenemos información con dato dentro del relato para poder explicar ese proceso histórico, esto nos ayudará muchísimo a construir una mirada sobre la Sí, migración muy positiva. Es decir, para claro, que se entienda, para que se entienda. Estamos yendo, ayer me decían, estamos preocupados porque, me decían los socialistas y la gente, me decían, estamos preocupados porque Vox está cogiendo mucha fuerza. De hecho, el 25% de los jóvenes en España, el 25% de los menores de 25 años van a votar a Vox en las próximas elecciones. Y esto se está extendiendo de una forma capilar. Pero cuidado, hay que entenderlo, porque por un lado el sentido de pertenencia a una patria, nos han quitado ese sentimiento de pertenencia a España, entonces la gente está reaccionando, la gente joven quiere pertenecer a algo, quiere un claro, relato, quiere sentirse identificado. Luego todo el tema de género, todo el tema de que no existe el hombre, no existe la mujer, el feminismo radical, ha generado un relato también erróneo, radicalizado. Luego también todo el tema migrante musulmán, que al final es como un monstruo, porque ha habido violaciones, ha habido tal, y el relato, el dato fuera del relato es un pretexto, el texto fuera del contexto, entonces todos los migrantes son malos. Entonces, tenemos que encajar esta idea en un relato, y ese relato forma parte de nuestra historia, de nuestros apellidos, ¿vale? ¿Por qué fuimos a América? ¿Y por qué hay un retorno de América? ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que construir ese relato y lo vamos a hacer a base de datos, de datos, sí, de datos. sí. Tenemos que construir esos datos. No sé si estáis de El acuerdo. asunto, Jordi, es donde sí estoy de acuerdo totalmente. El asunto es cómo, no sé si en extranjería o en qué sitio podemos conseguir información o si hacemos una encuesta breve o no sé cómo llegarle a la información que nos dé una idea más clara de Elena, las magnitudes. Dime. Elena,
muy fácil. En el documento pones las dudas, las inquietudes. En el documento cuando me lo mandes o cuando nos lo mandes pones Vale. dudas, inquietudes, líneas de investigación, trabajo a hacer. Luego ya veremos si es la policía, el INE, Vale. ya veremos, ya veremos. Yo hablaré Sí, con un sí. analista de datos, tengo un analista en el banco farmacéutico, le diré, oye, échame un cable con esto, ¿dónde podemos encontrar? Ya buscaremos la fórmula, encontraremos, porque ese Sí, es un sí. trabajo, este es un trabajo de equipo, ¿no? Tenemos que trabajar en Sí, equipo. De es todas verdad, es maneras, verdad. Elena, creo que es importante el lideraje y aquí tienes que estar tú, ¿eh? Esto lo hablábamos con Ana María y con Raquel, ¿no? El lideraje, de decir, necesitamos a alguien que lidere todo esto, porque yo tengo el tiempo que tengo y yo soy un ignorante, yo soy un pobre chico que estudió filosofía y teología y poco más. Nos vas a hacer ¿Vale? llorar, Jordi. Oye. Nos vas a tener que dar una clasecita de filosofía y teología, que son Pues, bien encantado, complicadas. encantado, encantado, ¿eh? La teología, teos, Dios, ¿eh? Y luego la Sí, historia sí, de la teología, pero mejor la teología de la historia, ¿no? Cómo Dios actúa en sí. la historia en este instante, en este momento. La Ujú. escatología, la consagración de Rusia al Sagrado Corazón de Jesús, la guerra que empieza con Ucrania, cómo Dios interviene en la historia, la presencia o la imagen de la Virgen María en toda esta historia. Hablaremos. Un día comiendo tenemos que hablar de estos temas que son los que a mí me gustan y los que conozco un poquito. Perdón un Y Sí. momentito, lamento informar que nos quedan 10 minutos. Vale. Vale, vale. Sí, perdona, Bueno, Ana María, que me estaba yendo. Pues eso, creo que hay que crear un relato y el relato está muy fundamentado en datos. sí, sí, claro, claro. En eso estamos El de dato acuerdo. mata al relato o ayuda al relato, depende. Ujú. Entonces, Sí, sí. el dato es importante configurarlo en base a un relato y ese relato es clave. Entonces, esta Fíjate migración... que de esos estereotipos, aprensiones que uno tiene construidas por los relatos. Entre las cuestiones que he encontrado estudios que dicen que los catalanes en general o en Cataluña, la aceptación del inmigrante latinoamericano es muy alta, mientras que hay un inmenso rechazo por la inmigración musulmana. Sí, no, Ese es además hay un hecho histórico, ¿no? Que me gustaría apuntarlo, porque hay que sí, investigarlo eso también. La propia Iglesia ejerce una especie como de almohada o de cojín que ayuda, porque claro, todo el mundo pasa por Cáritas, los migrantes pasan por Cáritas, etcétera, pero fijaros cómo se da un fenómeno, y es que en los años 80, cuando no había migración, 70, 80, 90, aún no había migración latinoamericana o musulmana tampoco, se daba un hecho y es que las misas eran en catalán, la historia incluso de la configuración sociológica del catalán y del nacionalismo identificaba que solo existía la misa en catalán y esa misa no se hacía en castellano porque se decía que el migrante andaluz o extremeño tenía que haber aprendido el catalán en sus años de origen y tal. En cambio ahora, como el catalán autóctono ha dejado de asistir a la parroquia, ya no va a misa, ya se ha roto esa relación, nos empezamos a encontrar que hay colectivos, aparte de la parte protestante, hay colectivos latinoamericanos que van a misa y tal, y algunos sacerdotes empiezan a hacer misas en castellano. Entonces, incluso estudiar la evolución de la prestación de servicios religiosos en Cataluña, histórica, eso qué interesante, de verdad. desde el año 70 hasta el año 2020, nos va a identificar y decir, fíjate cómo os sacamos un retrato feo porque negasteis la mayor a extremeños y andaluces migrantes que no comprendían el catalán o que tenían cierta dificultad, ¿vale? Y ahora por interés, Andrés, te quiero por interés, como se han vaciado las iglesias de autóctonos, os prestáis ya a poder hacer celebraciones eucarísticas o litúrgicas en castellano porque vuestra clientela está cambiando. Es decir, incluso eso hay que estudiar. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que también nos va a permitir normalizar y que la mirada de ese nacionalismo excluyente hacia la condición latina, porque es hispanoparlante, gire hacia una posición de aceptación, de asimilación, de fusión de cultura, religión, historia. Es decir, fijaos que mi mirada es un poco transversal a lo religioso, a lo cultural, a todo lo que... El tema de recuperar el folclore catalán, ¿no? De las sardanas que se han perdido, de una serie, los castellers y tal,
Sí, sí, se recupera lo que queráis, pero dentro de unos años, a mí me fascina ver, por ejemplo, esta chica, Ana María la conoce, ¿no? Esta chica que es paraguaya, ¿no? Que tiene su grupo de música y de danza paraguaya, dices, ¿quién ha conservado la cultura? ¿Quién tiene un Sí, coro? ¿Quién necesita unos espacios de sociabilización? Sí, ¿no? Ana María, unos ujú, espacios de sociabilización prestados sí, por Cáritas porque los autóctonos estamos aburguesados y acomodados a nuestra forma de concebirnos independientes. Entonces, el fenómeno de la migración en la sociabilización, es decir, cómo se vive sí, socialmente entre el colectivo inmigrante, a diferencia de cómo se vive individualmente entre el colectivo autóctono. Es decir, cómo los catalanes nos encerramos en nuestras atalayas y vivimos burguesamente, en cambio, el migrante latino genera comunidades. Es decir, un poco analizar, no sé, analizar estos datos, ¿no? sí, sí. El Señora, se me va asunto a acabar el Zoom. lo ¿Cómo estamos? lo iremos ¿Quieren que estructurando. vuelva a enviar otra invitación? No, porque yo Vale. tengo otra No, reunión no, Por ahora. eso. En todo no, no, caso, está bien. O sea, lo que yo creo que quería era como, sería dime, interesante que hagas este documento, lo envíes, nos convoquemos la semana que viene o la otra a otra reunión y la hagamos por Meet. Meet no te pone restricción de horario. No, no te preocupes, ahorita vale. ya me van a ampliar mi Zoom. Vale, Sí. perfecto. Lo que sí creo, Jordi, es, estoy haciendo como un anteproyecto, no estoy redactando todo, sino tratando de poner todas las cuestiones que tengo en la cabeza para que podamos jerarquizar y decir, mira, vamos a arrancar por aquí, porque no tenemos tampoco ni recursos humanos ni recursos financieros como abordarlo, ¿no? Y a mí me parece súper interesante, yo estoy enamorada de este proyecto, porque creo que puede ser una gran contribución de verdad a Cataluña en general y a la migración en general, viéndola como un proceso de interculturalidad. Hay Vamos a una, generar, vamos a generar un modelo que nazca y surja de los propios migrantes, que no sea un exacto, observatorio hecho por catalanes. es Y correcto, esta es la propuesta y la provocación, la provocación. sí, Gente de fuera que nos quiere decir, vamos a analizar esto, porque siempre somos los de aquí que hacemos todas las cosas bien. No es verdad. claro. Falso, Ujú. falso, falso. Ni lo uno ni lo otro. O Exacto, sea, exacto. pero Un sí creo que es equilibrio. importante como poner en valor la contribución que los migrantes hacen. Inclusive yo me había planteado cómo podría uno medir la contribución al Producto Interno Bruto de la migración latinoamericana. Por ejemplo, que eso es el asunto es, como te decía, ¿dónde consigo yo esta información? Porque si me dedicara exclusivamente a la investigación y tuviera un equipo, pues perfecto, pero, o sea, que son muchos temas que me parecen importantes. ¿Cuántas Vamos empresas a, latinoamericanas hay? ¿Cuántas empresas, emprendimientos pequeños que generan empleo? como, ¿Cuántos empleos hay? O sea, Como quizás esa información. vamos a tener Carnova en Madrid también, ¿vale? A través de Jorge, de un amigo, vamos a tener Carnova en Madrid, podremos presentarnos al IRPF estatal y vamos a ver si conseguimos fondos. Yo me moveré en esa dirección, de conseguir fondos del Te lo IRPF agradezco estatal para yo poder tener muchas cosas que hacer. para poder, claro, para tener un presupuesto pequeño, mediano, Sí, que sí, nos permita definir líneas de investigación y contratar sí, personas en sí, sí, sí. demanda, ¿No? ¿eh? Inclusive moverte, ¿sabes? Porque para conseguir información en los Hay que ayuntamientos moverse. tienes que ir, tienes que hablar con el de servicios sociales, explicarle qué es lo que quieres. O sea, esto necesita una red de relaciones que no las puedes tejer desde el computador. Es Bueno, muy entonces difícil. quedamos en que tú, líder Lo del más rápido que pueda observatorio, tú se termino. lo envías a Jordi con todas las preguntas, todas las inquietudes y Jordi ya verá cómo Sí. las resuelve, que él es el que nos resuelve todo y más. No, sí, sí, Hago me lo que parece puedo. que es un tremendo apoyo, y de verdad muchas gracias. Además, tú sabes que en estos temas uno necesita interlocución, necesitas alguien Sí. que te empate porque uno pensando más o menos aisladamente se le quedan cosas en el tintero, pues no las logra desarrollar. Entonces, muchas gracias de verdad y gracias por confiar en mí y gracias por ponerme aquí a divertirme con esto también. Muy bien. Un abrazo muy fuerte y espero el documento y nos reconvocamos a otra reunión en 2 semanas. Vale, seguro. En lo que pueda terminar este borrador, se los mando. Un De acuerdo. abrazo. Y un abrazo igual.
Salud. Chao. Bueno, yo creo que estuvo bien y Arrechísimo súper estuvo. interesante, ¿sabes? Súper, Sí. súper. Ojalá y no sabía que íbamos para Madrid también. Qué bueno. Pero bueno, todas estas son sorpresas que para Madrid, y tenemos unas sorpresitas ahí que tú te vas a morir, te vas a morir, pero deja que se concreten. Cuando se concreten, ya veremos. No, está bien, está bien. No, me parece bien bueno, en serio. Y yo creo que este proyecto puede ser un patacazo, ¿verdad? Me Sí, todo. parece que es un tema muy, muy importante y en donde puede proyectarse mucho de lo que Canova hace. No sé qué opinas tú si hacemos una encuestica, empezamos a hacer una encuesta, le podemos decir a Matilde, que es la que trabaja Ah, con coño, la... pero yo la encuesta la tengo hecha. Lo que necesito es la lista de personas a quienes enviársela. Y No, ya yo te Zaida había me pasado envió. una nota diciéndote que le mandaran, Zaida te mandó una, yo no tengo así mucha gente que no sean venezolanos y no tiene sentido. Es preferible recurrir a gente que está ahí en Canova de distintas nacionalidades o a las mismas personas que tienes en el consejo consultivo